Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestra sección de Perdiendo la Cabeza, donde os informamos un poco sobre la actualidad que nos apetece. Y nada, como siempre, pues me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a empezar un poco hablando de ese tema que nos gusta tanto y nos preocupa tanto, que es ese ascenso tan peligroso, ¿no?, de esos grupos de ultra extrema derecha, como son en este caso los camioneros de Canadá, ¿no? Que parece ser otro de esos grupos surgidos, nazis nuevos, eh, eh, grupos conspiranoicos antivacunas, que se manifiestan pacíficamente llevando sus camiones a la ciudad de Ottawa, pero por algún motivo pues se convierten en eso mismo tan peligroso que últimamente acecha al mundo, ¿no? Que debe ser el hijo heredero del heteropatriarcado capitalista católico o algo así. Cuéntanos, Dani, ¿qué ha pasado en Ottawa? Nada, eso, como decías, que hubo una protesta de camioneros canadienses contra una medida que propone el gobierno, que es obligar una vacuna obligatoria para los camioneros que vayan a cruzar la frontera con Estados Unidos, a pesar de que el 90% de los camioneros están vacunados. Y entonces hicieron eso como un convoy con cientos y cientos de camiones, y esa protesta que cruzaba Canadá hasta llegar a la capital, pues se unieron a ella, además de los camioneros, otros grupos de personas que están disconformes con las medidas adoptadas por el gobierno, tanto el gobierno federal como los gobiernos provinciales en Canadá. Y evidentemente, pues los medios de comunicación en Canadá, en Estados Unidos y luego también en Europa, pues sacaron todas los clásicos, que eran grupos de extrema derecha, que parece que hay más grupos de extrema derecha en el mundo, que parece que están todos controlados por Hydra, porque salen por todos lados. Y también les llaman eso, que son grupos de antivacunas, aunque el 90% de los camioneros que están protestando están vacunados, y muchos de ellos dicen que no son antivacunas, que la protesta va contra la obligatoriedad de la vacuna. Y otras cosas, otras también protestan contra otros tipos de restricciones y básicamente contra el uso tiránico del poder que dicen que el gobierno canadiense está haciendo de la pandemia. Y otras críticas que le hicieron fueron pues que era una protesta violenta en la que también había grupos racistas y que estaban insultando a monumentos nacionales. Y básicamente el Trudeau escribió tweets donde decía que la población estaba asqueada de esta minoría radical. Y básicamente eran todo son mentiras de la peor calaña o de la peor especie. Entre otras cosas, los canadienses tienen esa fama, una fama de ser de las personas más educadas y así civilizadas del mundo. Y los vídeos que puedes ver, y hay muchísimos vídeos en internet que puedes ver de las protestas, que son las protestas más limpias, más educadas que hay, de los camioneros recogiendo luego las cosas, la basura que dejaban por ahí. Cuando hablaban de eso, de que estaban insultando un monumento que era un monumento al soldado desconocido, a los soldados caídos, era una señora que estaba allí en el monumento, pero estaba bailando y hablando, gritando. No estaba haciendo nada, absolutamente nada que se pueda considerar muy radical o muy terrible. Cuando hablan de violencia, no tienen absolutamente ningún tipo de prueba o de demostración de que hubo violencia. Y básicamente eso es una manipulación de los medios de comunicación y del gobierno canadiense para intentar mostrar que lo que es una protesta pacífica contra el uso desmedido del poder, pues que es una especie de insurrección de grupos radicales y extremistas. De hecho, el presidente Trudeau
dijo que él está a favor de las protestas pacíficas, poniendo como ejemplo las de Black Lives Matter, que precisamente se caracterizaban por quemar ciudades y por derribar estatuas Hombre, no mientas, pero no eran y nazis. esas protestas las pone como pacíficas y las de los camioneros pues las pone como si fueran de eso, el Tercer Reich. Y es interesante porque además se ve también como parece ser que la izquierda abandonó completamente a la clase trabajadora, porque los camioneros que yo sepa no son, pues no parece que no trabajan en las grandes compañías farmacéuticas o en Silicon Valley. Depende, porque igual están financiados también por, no sé, por el Opus Dei o cosas así, entonces igual son millonarios. Otra de los clásicos también lo dijeron. Hubo algunos que dijeron que esa protesta estaba organizada por Putin y por los servicios de inteligencia rusos. Parece claro que ante la potencia geopolítica que representa Canadá, pues, y en la situación con Ucrania, pues lo normal, ¿no? Lo primero que van a hacer es ese tipo de cosas. Pero en general... Que Putin lo que está preocupado es en conducir trailers en Canadá. Pero en general, lo primero que hay que decir es que de las cosas por las que protestaban era eso, que no es que sean antivacunas, sino que protestaban contra la obligatoriedad, una medida que iba a imponer la obligatoriedad de las vacunas para un grupo de personas. En segundo lugar, que es una protesta pacífica. En tercer lugar, que los medios de comunicación imponen una versión completamente distorsionada de lo que ocurre, y no es casualidad, porque el gobierno de Trudeau estuvo, en el 2019, por ejemplo, se incluyó en el presupuesto federal unas medidas que llegaban a los 600 millones de dólares en subsidios gubernamentales para determinadas compañías tradicionales de prensa y de medios de comunicación, con el objetivo de evitar que desapareciesen, porque son muy necesarias para proporcionar noticias. Entonces, básicamente, el gobierno compró a determinados medios de comunicación y, evidentemente, estos medios de comunicación están trabajando para aquellos que les están pagando. Y entonces, transmite las noticias de la forma que más les interesa. Sí, porque lo que dices del gobierno de Trudeau, por cierto, el que escapó de los camioneros, parece que tenía miedo a que fuera por él y su familia, se ve repetido también, ¿no? Parece, en general, en muchas partes. El gobierno de España, la semana pasada creo que fue, se subió también el presupuesto en autobombo y propaganda. Entonces no es raro al final que haya muchas noticias que no se ven o que se ven desde un prisma completamente alejado de la realidad, como está siendo no solo las manifestaciones en Canadá, sino las muchas manifestaciones que ha habido a lo largo y ancho del mundo, por ejemplo, todas las que está habiendo y ha habido en Austria, ¿no? O en muchos de los países europeos y demás, que en las noticias no hay rastro, o si lo hay es para señalarlos eso mismo, como grupos minoritarios apoyados por Putin y antivacunas y conspiranoicos, ¿no? Sí. Y básicamente eso es una de las cosas. Por ejemplo, en España, el que llevó la palma de la medalla de oro, desde mi punto de vista, apareció la noticia en La Razón, lo cual ya el título del periódico pues es una contradicción en los términos, pero la noticia era extraordinaria porque hablaba de que en la protesta del convoy de los canadienses que llegaron a asaltar el Parlamento, que claro, yo digo, ostras, menudo notición, asaltaron el Parlamento. Luego leías en el cuerpo de la noticia y no hablaban nunca de cómo llegaron a asaltar el Parlamento, solo decían de que aparcaron en las inmediaciones o en las cercanías del Parlamento, lo que para La Razón parece que supone una invasión del Parlamento. Básicamente están aplicando la misma doctrina, el mismo modus operandi que para las noticias que pasaba cuando era con Trump, cuando fue, por ejemplo, con la cuestión de lo del asalto al Capitolio, solo que de una forma muchísimo más ridícula
y es muchísimo más evidente ver las manipulaciones y las distorsiones que están haciendo. Y luego, una vez viendo la influencia económica que hay y cómo dependen financieramente para sobrevivir del dinero gubernamental, pues entonces se comprende muchísimo mejor todas esas distorsiones. Sin duda. Y bueno, supongo que da igual el tema que toquemos, ¿no? Lo que es común a cualquiera de los programas que hacemos de esta sección es que la prensa tiene difícil salvación, porque vamos, básicamente cualquier cosa que se relacione con los poderes fácticos, con el gobierno, con las, ¿no? Pues los medios de comunicación así grandes, masivos y tal, pues dan una presión, lo que dices tú, completamente distorsionada. Bueno, seguiremos. Sí, bueno, luego hay cosas que por ejemplo, la presión esta que está metiendo con esta protesta parece ser que está consiguiendo cosas importantes. Por ejemplo, el gobierno provincial de Quebec tenía una propuesta para imponer un impuesto especial que le llamaban un impuesto de salud a los que no estuviesen vacunados. Y hace pocos días, no sé, un par de días, pues François Legault, que es el primer ministro de este gobierno, pues dijo que va a retirar o que no va a continuar con esa propuesta, lo cual pues parece que está teniendo efectos las protestas de los camioneros. Y también hay que decir que hay algunas medidas que parece que en otros países del mundo pues que están cambiando la perspectiva por ejemplo, de la histeria completa. Por ejemplo, parece ser que todos los países escandinavos van a acabar retirando todas las restricciones o la mayor parte de las restricciones que había como consecuencia, que impusieron como consecuencia de la pandemia. Los primeros fueron los daneses. El gobierno de Dinamarca retiró, por ejemplo, dejó de hacer obligatorias las mascarillas y abolió el pasaporte digital. Y eso a pesar de que se están incrementando, que están subiendo los casos de infectados, porque dicen que no está suponiendo un peligro para la salud o para los sistemas de salud, y que por lo tanto no lo consideran una enfermedad socialmente crítica. Y los demás países escandinavos, primero Suecia, parece ser que también va a seguir por este camino, y también Noruega. Eso se une a otros países como por ejemplo Inglaterra. En Inglaterra se retiraron muchas de las restricciones impuestas, y Irlanda también retiró muchas de las restricciones impuestas, lo cual parece ser que Noruega puede dar. Noruega lo va a hacer también, sí, y entonces parece ser que ya hay países en donde se está dejando de considerar como que el apocalipsis zombie ya está fuera, y que están adoptando un punto de vista menos histérico, lo cual parece ser que es positivo. Luego hay otros lugares donde cualquier ejemplo, mínima resistencia... ¿Cómo? Que hay otros países donde las medidas se siguen incrementando y donde además donde lo que ibas a decir tú, que cualquier muestra de resistencia pues los tratan como si fueran auténticos terroristas. O sea, hay vídeos por ahí por la web de, no sé, ancianitas por la calle sin llevar mascarillas, ¿sabes? Que las placan ahí dos policías, las tiran al suelo y madre mía, como si fuera una mujer bomba, ¿sabes? Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, se destacaron por su histeria y desproporción en el uso de la violencia y de la coerción gubernamental para el control de la pandemia. Sí, pero luego en Australia hubo ejemplo, literalmente, bueno, no sé, sigue habiendo campos de concentración para no vacunados. No sé a qué nos recuerda eso. Pero... Y luego países como Austria, como Italia, pues siguen con la idea esta de establecer la vacunación obligatoria, lo cual es curioso porque el zar de la ciencia, el doctor máximo de la ciencia autoproclamado, lo dijo él, el doctor Fauci, que dijo, una ocasión dijo que la ciencia era él. Así como cuando el Estado soy yo, pues la ciencia soy yo. Pero es que pues tiene el doctor Ciencia... razón, ¿no? O la gente se la da más que la tiene. Pues el doctor Fauci en Estados Unidos dijera que con la variante Omicron, pues que todo el mundo se iba a contagiar.
todos los vacunados y los no vacunados. Entonces, que la diferencia esencial, la diferencia fundamental sería que los que están vacunados tendrían unos síntomas o unas consecuencias mucho menos severas y que los que se llevarían o tendrían más riesgo, más problemas o más posibilidad de morir, pues serían los no vacunados. Si esto es así, como lo dice, y hay que hacerle caso a la ciencia, según lo que dicen por ahí, y esto es, la ciencia es él, pues eso resulta que la crítica o el argumento de que hay que imponer la vacunación para evitar el peligro a los vacunados, lo cual es un argumento extraordinario, que es decir, los que requieren, a los que hay que proteger de los no vacunados son a los vacunados. Increíble. Pues porque lo normal es que cuando tú te tomas un medicamento para protegerte de una enfermedad, necesites además ser protegido de los que no han ingerido el medicamento, ¿no? Sí, sí, pero bueno, lo que él básicamente dice es que como si todo el mundo se va a contagiar, entonces no se puede utilizar como un argumento el hecho de que los no vacunados son los que van a propagar la infección, sino que todo el mundo, vacunados y no vacunados, se van a contagiar. Por lo tanto, la única diferencia es en los resultados, en los resultados individuales. Y si son los resultados individuales, pues entonces habrá que establecer la cuestión de la responsabilidad individual. Aquellos que quieran aceptar un mayor riesgo, pues así que lo hagan así, los que no quieran, pues que no lo hagan así. Habría otra posibilidad que sería la de decir, pero es que se pueden colapsar los sistemas de salud, que es otro de los argumentos que se utilizaron de forma reiterada, pero como vemos, por ejemplo, en los países escandinavos, eso no está ocurriendo. Por lo tanto, en aquellos países donde sí ocurra, o donde sí utilicen ese argumento, igual se les puede decir, entonces, que esos son los incompetentes, porque hay otros países donde no están teniendo este problema. Igual no es la enfermedad en sí la que tiene ese problema, sino lo que hacéis vosotros con los sistemas de salud. Entonces, en cualquier caso, parece que hay algunas cuestiones también positivas, o la que por lo menos puede hacer algo de optimismo contra el uso masivo de la coerción gubernamental o de la expansión del poder con la excusa de la pandemia. Y a través de los medios de comunicación como principales cómplices de todo esto, junto con algunas corporaciones y amiguetes, ¿no? Por ahí, pero bueno, que sí, que son los que nos arman la película, aunque poco a poco, como dices tú, en algunos países, pues parece que va llegando rastros, o se van viendo rastros de sentido común y bueno, asumen que ya es un virus endémico como la gripe y que por lo tanto pues no hay ninguna razón de mínimo peso para mantener medidas, no sé, absolutamente alarmistas y extremas y autoritarias y esperemos que la dirección que coja la mayoría de países sea esa y no pues la que siguen empeñados en tener países como Italia o Francia o del estilo, ¿no? Pero pasamos a otra noticia también que nos demuestra una vez más el sentido común de nuestros gobernantes y lo justa y razonable que es la ley normalmente, ya que ahora en España pues puedes irte unos cuantitos años a la cárcel si tomas la atrevida, violenta y radical decisión de ponerte a rezar cerca, enfrente o al lado de una clínica abortiva. No miento. Okay, no miento. Bueno, es una modificación que se está tramitando en el Congreso, que quiere propuesta por Podemos y que, bueno, la iniciativa parte de Podemos, pero que el gobierno pues que va a apoyar, el gobierno en su conjunto, el gobierno de coalición. Y básicamente es eso, para lo que busca es evitar el rezo frente a esos centros de abortos y se propone un cambio en el Código Penal que puede llevar incluso de 3 meses a 1 año de cárcel a aquellos que supuestamente hostiguen o coarten a mujeres que vayan a esos centros
pero básicamente la definición de eso de hostigación o de coerción es básicamente por gente que se pone a rezar o que se pone a repartir panfletillos y que intenta convencer a las mujeres que van allí de que, pues, que no hagan lo que tienen pensado hacer. Y esto lo intentan poner como si fuera eso, coerción o hostigación o acoso. La violación de un derecho. Lo cual es interesante porque es el partido este que consideraba que los scratches eran jarabe democrático y que si hay pues otros sitios donde le parte la cara a gente, pues entonces no es peligroso, pero si vas rezando, si vas intentando hablar o convencer en la calle a otras personas, pues entonces eso no lo puedes hacer. También es curioso. Son los mismos, si no me equivoco, que decían que las manifestaciones en Barcelona, donde se quemaron calles en favor de la libertad de Pablo Hasél o de la independencia, y las apoyaban diciendo nuevamente que eran manifestaciones también muy pacíficas y legítimas, pues ahora son los que animan al gobierno a imponer estas penas, ¿no?, a gente que esté allí haciendo esto. Sí, parece que tienen una visión sesgada de cuándo hay acoso, cuándo no lo hay, o cuándo se puede utilizar. Parece ser que si los motivos que ellos consideran que son buenos, pues ahí se puede utilizar la violencia, y cuando los motivos o los objetivos que a ellos no les gustan, entonces ahí, incluso aunque no utilices físicamente la violencia, lo vamos a definir como si fuera violencia. Y esto también es interesante porque en el Código Penal ya está establecido que tú no puedes ir y amenazar con violencia o pegarle a la gente por la calle. Entonces no sé por qué es este cambio en particular. Desde mi punto de vista, lo que revela es la extraordinaria debilidad moral que deben sentir cuando creen que porque alguien rece o haga el mínimo esfuerzo por convencerte de algo, tú te sientes acosado. Lo que ahí parece que están demostrando es que tienen un sentimiento de culpabilidad tan enorme que tienen que evitar cualquier posibilidad de que alguien les recuerde que lo que están defendiendo no es bueno. Y si alguien se lo recuerda, entonces entran en colapso y entran en histeria. Porque si estuviesen plenamente convencidos de su punto de vista es perfectamente moral o bueno, legítimo, no deberían tener problema con que alguien le intente convencer, siempre que no utilice la violencia. O por lo menos no deberían ponerse histéricos con ese tipo de cuestiones. Y de todas formas, una cosa que a mí me parece interesante es que el mismo gobierno que está promoviendo este cambio en el Código Penal es el gobierno que tramitó una instrucción interna, bueno, fue la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, y tramitó una instrucción interna que modifica cómo se conceden los permisos penitenciarios para los presos en las cárceles, y que impide o que establece que las faltas muy graves cometidas por los reclusos no influyen para la obtención de estos permisos. Y entre esas faltas incluyen las agresiones a los funcionarios o iniciar motines en las cárceles. Lo cual está muy bien, porque quiere decir que si tú vas a hablar con alguien en la calle para intentar convencerle de que no haga algo que crees que está mal, pero de manera pacífica, te pueden ir meter en la cárcel. Pero si tú inicias un motín o agredes a un funcionario en la cárcel, eso no es obstáculo para que te concedan permisos penitenciarios, cual establece que es totalmente razonable y de sentido común mantener estas dos ideas a la vez. Todas, y la libertad de expresión y todas, porque es lo que reina sobre todo a día de hoy, el sentido común y más en este nuestro país, ¿no? Bueno, supongo que cada uno pues cargará con su cruz allá donde viva, porque no sé, no me pinta ningún sitio muy halagüeño a día de hoy, muy agradable. Pero bueno, la verdad es que aquí últimamente es una tras otra y esto es absolutamente increíble desde mi perspectiva, porque es lo que dices tú. Ya ni siquiera lo disimulan, es algo totalmente descarado en el que básicamente quieren prohibir lo que a ellos no les gusta oír, se acabó, no hay otra cosa. Ahí es donde empieza y acaba el sentido común, y como encima ellos pues tienen una idea bastante alejada de la realidad, de la verdad y de lo bueno y bonito, pues
vamos por un camino en el que convertimos este país al final pues, en lo que es un país de pandereta. Y nunca mejor dicho, dado el ejemplo reciente, ¿no? De Eurovisión. La semana pasada fue el concurso español donde se escogía al enviado a Eurovisión, al cantante enviado a Eurovisión y a la canción, que es algo increíblemente importante, parece ser, mucho más que la subida de la gasolina, de la luz, todos estos problemas de los que venimos hablando, todas las limitaciones de la libertad, pues lo que prima aquí pues, es Eurovisión, que era el festival de la gente este año, ¿no? Entonces la gente iba a poder votar a quién enviar. Y ha habido polémica con eso, con que si hay tongo, con que si no hay tongo, y con las, digamos, tres finalistas o tres canciones que quedaron bueno, entre las últimas para poder ser elegidas, para ser enviadas. Y que lamentablemente reflejan otra vez más pues todas estas ideas y este pensamiento sesgado y dirigido hacia un lado. Y fue básicamente la pelea del feminismo y la nación otra vez, ¿no? Para mucha gente que nos vea desde fuera, pues igual no sabe de qué le estamos hablando, pero básicamente pues quedaron tres temas escogidos de tres grupos musicales, bueno, un grupo musical de chicas gallegas que se llama Las Tanxugueiras, otra chica que yo honestamente no sé ni su nombre, es la de La Teta, y otra que es la del Budi, que es Chanel, que finalmente fue la escogida. Hubo una absoluta polémica por, en primer lugar, temas sobre el feminismo, es decir, por una parte, pues muchos grupos feministas y demás apoyaron la canción de la de La Teta, que básicamente, bueno, Dani profundizará porque ha decidido no meterse en la polémica, ver los vídeos del festival, pero sí analizar de una manera objetiva las letras de la canción, así que no os podrá decir más sobre ellas, pero básicamente la canción de La Teta pues le envía una pregunta o le hace una pregunta al mundo que es ¿por qué el mundo teme tanto a nuestras tetas? Después tenemos a Chanel, que básicamente es una canción de tipo latino reggaetonero, donde hay mucha coreografía y mucho movimiento de booty y una letra pues muy al estilo que es lo que se lleva ahora, ¿no? Y después estaban las Taxugueiras, que son tres chicas gallegas, con una canción pues trayendo la tradición musical gallega, ¿no? Pues al escenario y con una fusión musical más moderna, digamos. Y todo esto desembocó en una pelea en las redes sociales y, bueno, llevada incluso de nuevo al ámbito político, porque nuestros políticos a día de hoy hablan de todo, entran en cualquier programa y en cualquier polémica. Primero, por un lado, sobre otra vez una demostración del heteropatriarcado, ¿no? De cómo sigue gobernando, ya que al final ganó la que movía el booty y no la que reivindicaba la teta. Y después saltó también una polémica con temas sobre el nacionalismo, el independentismo y todo esto, porque salió una foto de las Tanxugueiras pues levantando una bandera que simboliza pues la independencia gallega, y pues una parte importante de las redes sociales las atacaron, ya que la canción decía no hay fronteras y, bueno, pues las atacaban diciendo que porque eran ellas las que decían que no hay fronteras y son independentistas y por lo tanto quieren separar Galicia del resto de España en consecuencia. Entonces hubo ofendidos y más ofendidos por todas partes. Y no sé, para mí es una demostración otra vez muy triste del país en el que vivimos, de cuáles son las preocupaciones de la gente y de cómo al final la clase política sí que es bastante eficiente en cuanto a saber, no sé, dirigir la opinión del personal o las ganas o tal hacia cosas que son completamente irrelevantes y poder hacer del país un pandero, ¿no? Una pandereta. ¿Tú qué opinas? Bueno, mi punto de vista sobre esto es que a mí me da completamente igual Eurovisión. Yo no me importa nada Eurovisión. Estamos de acuerdo. No vi Eurovisión, no sé cómo son las canciones, no tengo
Twitter, no sé nada de lo que pasó. Entonces, no quiero, yo no, lejos de mí, juzgar a los que le guste Eurovisión. Pues, no, a mí me gusta otro tipo de cosas así para entretenerse, yo que sé, como peleas de gallos o ir a fumaderos de opio. Entonces yo no quiero decir que me pase yo las noches leyendo a Baudelaire en vez de ver Eurovisión. No sé, solo que a mí Eurovisión pues me da absolutamente igual. Entonces, mi opinión va a ser, y no vi las canciones, no leí prácticamente nada sobre eso, solo información que tú me comentaste. Entonces, creo que debido a mi total, completa, absoluta ignorancia sobre este tema, pero también a mi profundo conocimiento de la música pop, lo que las masas están deseando es que yo haga un análisis en profundidad sobre estas canciones. Creo que eso nos puede beneficiar a todos. Y teniendo en cuenta que muchas de las cosas que tú me dijiste tienen que ver con los mensajes supuestamente transmitidos, pues hay que analizarlo en profundidad la literatura, hay que leer en profundidad. Entonces tú me decías que las que yo digo, yo no vi ni los vídeos ni escuché las canciones. O sea, que las canciones a lo mejor son extraordinarias o muy buenas, yo no sé nada sobre eso, solo sobre lo de la letra. En la que decías tú de las pandereteiras, parece ser que había polémica, dijiste, con lo del independentismo. Y en la letra, bueno, voy a decir la letra traducida, no en gallego, para los que no entiendan gallego, bueno, y la letra traducida que vi por aquí dice: esta noche hay fiesta, te espero en el terreno, compañerita leal, esta noche hay fiesta. Para cantar vengo yo, con la pandereta en la mano, grita fuerte conmigo, que nos escuchen gritar, que nos escuchen gritar, que nos escuchen gritar, con la pandereta en la mano. No hay fronteras. Y luego sigue, también dice: canta tú, cantaré yo, con la manera de nuestras madres, celebraremos la vida de la gente que está bailando, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿dónde se saca el independentismo de esta letra? A mí se me escapa. Sé que un lado dice no hay fronteras. Exacto, eso fue la polémica. No entiendo muy bien que eso. La polémica fue que, como ellas dicen, no hay fronteras, y luego sale una foto de ellas a posteriori de la actuación, pues meneando una bandera independentista gallega, pues entonces pues los que tienen un sentimiento español muy fuerte y para mí además muy equivocado, pues salieron diciendo que como esas iban a ir a representar a España, cuando está claro que al menear esa bandera demuestran que sí, no solo hay fronteras, sino que ellas odian España, porque cantan en gallego además, y entonces pues qué vergüenza, y eso no representa a España. Por lo cual daría para un largo debate, en mi opinión, porque me encanta aquellos españoles del centro para abajo, por decirlo así, ¿no? Sobre todo, que solo entienden una tradición de España, y si tanto les gustara la nación española, entenderían que, por ejemplo, ese tipo de música, una muñeira o un canto en gallego, demás, también son parte de la tradición de esa misma nación. Pero todo eso me parece muy bien. Yo solo digo, ¿de dónde saca eso de la canción? Porque todas estas interpretaciones las necesitas hacer con un proceso hermenéutico de cosas fuera de la canción. De aquí lo único que dicen, no hay fronteras, que tampoco entiendo muy bien qué es lo que quieren decir. ¿Cómo quieren decir? ¿Qué quiere decir? Que si dicen es mentira, hay fronteras. Querrían decir que no debería haber fronteras. Supongo que es lo que quieren decir. No debe haber fronteras, o no debería haber fronteras, porque o no hay fronteras para el sonido, o para la polución, o para las aves de migración, para el baile, o para las nubes. Para la gente que baila, o para las... Muy bien. Pues todo eso. Pero ¿de dónde se saca el polémica con independentismo? Si solo vamos a bailar y vamos a gritar. Repiten un montón de veces vamos a gritar. No tengo muy claro qué es lo que quieren gritar, porque no lo dicen. Pero en cualquier caso, a menos que le pongas una interpretación hermenéutica de una cosa exterior a la canción, toda esa interpretación, ese mensaje en la canción no está. O yo no lo veo. Es como la otra, la que dices tú, que es una canción feminista. Yo no tengo muy claro, yo tengo interés por saber lo que es el feminismo, pero no lo tengo muy claro todavía.
Y esta canción no me lo aclara, porque la letra, según dice, tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera. Tú que podrías acabar con tantas guerras, con el caldo. Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad sacando un pecho fuera al estilo de la Corá. Y ahora viene la parte potente. Mamá, 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 por tantas mamá, 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 todas las mamá, 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 mamá. Bueno, primero en términos poéticos es impresionante, es sublime, diría yo. Pero, ¿dónde está también? Bueno, es verdad que dice al final, después de por tantas mamá, 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 todas las mamá, 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 vivan las mamá, 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 mamá. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Ahora bien, de la canción esta yo supongo que está hablando de que le cae muy bien, quiere mucho a su mamá, lo cual a mí me parece algo excelente y un mensaje muy, 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 muy bueno. Creo que la mayor parte de la gente debe de estar de acuerdo con eso. No entiendo muy bien cómo la madre particular de esta señora podría acabar con tantas guerras, tampoco lo entiendo por qué no lo hizo, porque en los últimos 20 años en Afganistán, la madre de esta señora tenía una importante responsabilidad que no cumplió. No entiendo tampoco muy bien lo de la apelación al caldo en la nevera. Además, incluso seguía como una frase un poco heteropatriarcal, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, lo que las feministas, no era una cosa de yo no entiendo, como no sé absolutamente nada de nada sobre nada, pero no decía, una de las cosas que no dicen feministas es que la opresión de la mujer es que fuerzan a las mujeres a ser madres y que eso es algo malo, porque yo tampoco veo exactamente lo del dónde está el feminismo aquí. Dice, paremos la ciudad. Pero paremos la ciudad, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Para echar un pecho fuera. Bueno, no, eso es el método que van a utilizar, que tampoco lo sé exactamente cómo van a Hombre, supongo que la gente que va conduciendo, si le aparece a alguien enseñando, pues probablemente provocará un montón de accidentes. Es el método que tienen para parar la ciudad. No sé cuál es la causa por la que quieren parar la ciudad. Pero en cualquier caso, supongo también, leyéndolo de forma caritativa, que cuando hablan de por qué dan tanto miedo nuestras tetas, se refiere a las mujeres que dan de mamar. Supongo que se refiere a eso, porque hay un montón de páginas en internet de otro estilo que si se refieren al miedo de ese estilo es una prueba en contra de que no sé, eso es muy confuso porque diría, se refiere a eso, pero después como meten lo de pues pagar guerras y tal, es un poco confuso para mí también el mensaje, pero lo que está claro es que automáticamente toda la comunidad lo recibió como el gran himno. Pues yo quiero intentar ayudar aquí, porque dice, si a lo que se refiere es a que están dando de mamar, y entonces hay gente que critica, y eso es por lo que dan miedo, y ella no sabe por qué dan tanto miedo, porque sin eso no habría humanidad ni habría belleza. Pues si se refiere a eso, a ver, la explicación que yo encuentro normalmente cuando se habla de por qué no hay que hacer eso es por una cuestión que se considera de decoro. Es decir, hay determinadas culturas o sociedades donde se considera que no se debería hacer, no porque se considera algo malo o negativo, sino por una cuestión de decoro, como por ejemplo de no enseñar determinadas partes del cuerpo en público. No es ningún ataque ni ninguna cuestión así negativa. Ahora bien, estos podrían decir es que es natural y entonces no debería haber problema.
muy bien, pero también es natural rascarse la entrepierna. Entonces, digo yo, si yo estoy en un bar y me pica la entrepierna y me bajo los pantalones para rascarme la entrepierna, puedo hacer luego una canción donde diga, no sé por qué dan miedo, tanto miedo los testículos. Sin ellos no habría humanidad ni habría belleza. Pero en cualquier caso, yo solo quiero decir, es una canción espectacular y cambió mi forma de ver el mundo. Y luego con la otra, aunque no entiendo el mensaje, perdón. No, añadiré que eso, que independientemente que a nosotros nos cueste, parece que la comunidad feminista y bueno, incluso nuestra querida Irene Montero y tal, abrazaron la canción como un himno y de hecho, pues muchos lo que comentaban en las redes, a pesar de que tú no vayas a Eurovisión, nos has dado un himno eterno. Y para toda la vida. Y además esta mujer, la de la teta, que no recuerdo su nombre, lo lamento mucho, es muy fácil buscar, ponéis mamá, la teta y seguro que os aparece, pues es la misma. Otra de las polémicas que surgió es porque esta chica, pues al parecer en su Twitter y en sus redes gusta de compartir también sus opiniones políticas y una de ellas es que debería ilegalizarse Vox. Y bueno, pues muchos también se preguntaban entonces, pues cómo esta mujer quería ir a representar a un país donde había estos grupos de extrema derecha nazi legalizados, ¿no? Fue otra polémica porque como vemos, pues la narrativa al final sale también de la canción. ¿Qué tiene que ver eso con la canción? Pues yo no vi nada de eso en la letra de la canción. No entiendo, no entiendo Eurovisión. Bueno, lo último que quiero así analizar. Con la ganadora, vamos, ¿no? Fue la que ganó la otra, la tercera. La letra está muy bien. Está muy bien. Parece ser también, salió que hay... yo no entendía de qué estaba hablando. Por la letra dice, el mundo está loco con este party, si tengo un problema no es monetario, yo vuelvo loquito a todos los daddies, yo siempre primera, nunca secundaria. A mí parece que utilizaron un programa de internet para selección de palabras bilingües de forma aleatoria, buscando que rimasen al final, pero no sé de qué está hablando, por ejemplo. Pero, sin embargo, noto la belleza. O sea, noto que hay cosas que me elevan, que me hacen mejor persona. Como, por ejemplo, cuando dice, apenas hago dum dum con mi boom boom y le tengo dando zoom zoom. Es hermoso. Es hermoso, es poesía. Es el uso de la onomatopeya de forma poética. Chum, chum, chim, chim, chum, chum, miau, miau. ¿Qué es esto? ¿Pero qué me hiciste ver? Yo te culpo a ti, no a mí, de todo esto. Yo te comento porque como tú ya lo sabréis, aquellos que nos veis con un poco de asiduidad, Dani tiene un rechazo profundo a las redes sociales, entonces yo lo pongo al día de la actualidad que se da en esos videos, ¿no? Y como sí fue un tema pues muy, muy hablado estos últimos días, sí, la semana pasada cuando fue el festival, pues se lo comento y claro, a veces lo asusto, pues como él vive al margen no tiene que enfrentarse a esas cosas y se sentía en la obligación de participar. Entonces ha decidido las letras de una manera que creo que es muy reveladora, además. Make you want more, 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 more. Voy a bajarlo hasta el suelo. ¿Quién escribió esto? ¿Y por qué no lo fusilaron inmediatamente? Pues, viendo esta canción dice, pues Corea del Norte tampoco está tan mal, ¿no? Pero en cualquier caso lo que quiero decir es ninguna de estas letras dice nada sustantivo o interesante. Son completamente irrelevantes y se olvidarán en muy poco tiempo. Me parece que es lo que ocurre con Eurovisión. O sea que está todo bien y yo no juzgo a nadie por nada. Bueno, muy bien. Yo diré que a mí
bueno, me parece todo, sí, también muy, muy gracioso y otro ejemplo eso de que vivimos en un país de pandereta, al final todo se politiza, incluso esto, canciones que, como bien habéis visto, pues no tienen más allá y al final se llevan pues nuevamente al terreno de lo político y de formas, pues como hablábamos al principio también, pues con muchísima incoherencia, cargadas de incoherencia. La última letra que leyó Dani es la ganadora, pues ella hizo, digamos, una performance en vez de tocándose las tetas y, y mostrando como que las enseñaban, llevaban como bodies de carne, ¿sabes? Para que pareciese que estaban desnudas las de la teta, o hacer una performance muy tradicionalista gallega así con las panderetas y tal, pues la tía meneó el cuerpo y estaba allí con dos bailarines, ¿no? Y tal. Entonces el feminismo, el mismo feminismo que aplaudió profundamente el gran himno de la teta, pues atacó también profundamente hasta puntos, bueno, bastante exagerados a esta otra chica que ganó Eurovisión. Entonces, pues nuevamente aquellas que dicen defender a la mujer y preocuparse tantísimo por ella, pues acaban arremetiendo duramente y en muchos casos con agresividad y con deseos de que se muera y terribles cosas con otra mujer. Entonces, curioso, hasta eso, un festival que son canciones, además, normalmente, pues bastante, o sea, no van grandes Beethovens a Eurovisión, es un poco algo que yo pensé que estaba muerto, de hecho, y este año pues resulta que da para hablar todo y más cuando después las cosas verdaderamente importantes pues no se tienen muy en cuenta. Y sin embargo la gente saca los cuchillos por tres mierdas de canciones y no sé, se quieren sacar los ojos. Entonces, pues nada, un nuevo ejemplo del país en el que vivimos y de lo que se hace noticia y de cómo actúan los distintos grupos movidos por el sentido común siempre. Y por un gusto exquisito musical también, ¿verdad? Pues sí, yo no sé. Yo solo sé que ahora, gracias a esto, soy mejor persona. Solo por el esfuerzo que has hecho, ¿no? En asimilar esas obras No, me musicales. enriquecí en todos los sentidos. Monetari, nunca secondari. Eso va a ser el nuevo himno, el nuevo lema de Jean de Lugo, monetario, nunca secundario. Me encanta. Pues esperamos que también haya enriquecido mucho a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Por hoy vamos a irlo dejando. Os recordamos, como siempre, que nos ayuda mucho que compartáis el vídeo, nos dejéis vuestros comentarios, le deis me gusta y todo eso para seguir aburriéndoos con nuestros análisis de la actualidad y otros temas teóricos aún más aburridos. y nada más, os esperamos la próxima. No sé si Dani tiene preparado algún castigo y o regalo. Si todos los que no se suscriban tendrán que memorizar y escribir 100 veces en una encerado las canciones, las letras de las canciones de Eurovisión. Pues eso, me parece casi un castigo más duro que el de Putin en Oso en las pesadillas. Así que vosotros veréis. Nada, os esperamos hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.